Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y a todas en casa. Es un honor poder estar aquí, compartir este tiempo contigo. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Madaí Velázquez y junto con mi esposo colaboramos dentro del grupo de pastores de Jesús el Salvador. Y la verdad es que es un honor, es un placer poder estar aquí y compartir de las promesas que Dios ha preparado para nuestras vidas hoy. Y bueno, antes de empezar, déjame pedirte un gran favor. Me encantaría que pudieras acompañarme a través de un like, de un me encanta a lo largo de esta transmisión. Y también te voy a pedir que me puedas acompañar a través de un comentario. Cada que tú comentas, cada que tú pones amén, así sea, wow, eso nos motiva, eso nos alienta y nos hace sentir que estamos siendo correspondidos al mensaje de Dios para nuestras vidas. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, mi esposo ya había orado por la palabra y convencida estoy que Dios va a hablar a nuestros corazones y nos va a confrontar a través de su palabra. Y bueno, pues estoy un poco ronca, quiero que seas un poco paciente conmigo y primeramente Dios, con la ayuda de Dios, vamos a poder dar continuidad a este mensaje. Y bueno, pues quiero ponerte en contexto. Recuerda que estamos llevando nuestra serie Estos Somos. Y para recapitular, recuerda que hace 8 días vimos siempre gracia. Quiere decir que nuestro corazón siempre va a estar tendiente a transmitir la gracia que hemos recibido del cielo. Y hoy quiero compartir contigo el segundo punto de lo que nosotros somos como Iglesia GES, y es dar es mejor. Si puedes poner en tu comentario hashtag dar es mejor, sería increíble. Así que me encantaría que pudieras interactuar conmigo a través de este tiempo. Y bueno, para empezar quiero leerte un texto bastante conocido que está en Hechos capítulo 20 versículo 35, que dice así: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en esto es que mucho del trasfondo de dar es mejor está fundamentado en este versículo. Pero hoy quiero llevarte a una historia donde podemos leer de manera tangible, de manera palpable, cómo es que Dios, a través de un corazón generoso, hizo milagros y prodigios. ¿Quieres saber cuál es esta historia? Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Yo estoy muy convencida y segura que tú te la vas a saber. Es más, yo recuerdo que cuando era niña, esta historia hasta canción tenía. Entonces, quiero que me acompañes y que podamos leerla, entenderla, pero sobre todo ponerla en práctica. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y dice la Biblia en Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Quiero ponerte un poco al tanto. Dios está hablando a Elías que vaya con esta mujer viuda. ¿Por qué? Porque Dios había hablado al pueblo a través de Elías diciendo que iba a haber una gran sequía. Todo esto durante el reino de Acab. Y Acab lo que quería era que su voluntad perdurara, que su reino fuera establecido por mucho tiempo, pero lejos de la voluntad de Dios. Entonces Dios, para querer proteger a Elías, le dice: ¿sabes qué? Vete y ahí habrá una mujer que te dará sustento. Entonces él se va, y es entonces que leemos en el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Te imaginas esta escena? Elías no conocía a la viuda. En su primer encuentro le está diciendo, ¿sabes qué? Necesito que vayas por un vaso y me traigas agua. A un desconocido, literalmente. Y le dice en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Piensa esto, llega un desconocido a tu casa y te está diciendo, quiero que me traigas un vaso de agua, pero no solo eso, la vuelve a llamar y te pide que le traigas una torta. ¿Lo harías? Honestamente no, porque estamos hablando de una persona que en la vida has visto, una persona completamente desconocida. Pero fíjate qué es lo que Dios trabaja en los corazones. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Quiero que pongas mucha atención. Ella le está contestando, vive Jehová, tu Dios. Quiere decir que no era su Dios de ella. Quiere decir que ella quizá había escuchado de él, pero no le podía llamar mi Dios. Y sigue diciendo que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Quiero recapitular. Número 1, aparece un nuevo personaje, el hijo de la viuda. Le está diciendo, ¿sabes qué, Elías? No puedo darte lo que tú me estás pidiendo. El vaso de agua quizá lo tengo, pero la torta me es imposible. Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, y es lo que haré para mi hijo y para mí. Y después de esto nos dejaremos morir. Quiere decir que la condición de esta viuda y de su hijo era precaria. Es decir, que solamente era lo último que tenían para sobrevivir. Entonces, imagina que llega este extraño y tienes el puñado de harina y el poco de aceite. ¿A quién preferirías tú dárselo primero? ¿A tu hijo o bien al extraño que acabas de conocer? Honestamente, di la verdad, yo también se lo daría a mi hijo. Pero fíjate qué es lo que contesta Elías. Versículo 13. Elías le dijo, pon mucha atención, no tengas temor. Quiero que repitas esta frase conmigo ahí donde estás. No tengas temor. Y hoy Dios nos está diciendo a ti y a mí, no tengas temor. No tengas temor de soltar aquello que a veces nos limitamos en poder compartir con los demás. No tengas temor en dar, porque dar es mejor que recibir. No tengas temor, porque déjame decirte que en la generosidad hay milagros. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver en qué continúa esta historia? Y dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Qué historia tan loca! ¡Qué historia tan descabellada! Elías pidiéndole, haz como te he dicho. Quiere decir, es más, hasta le pidió características. La quería cocida debajo de la leña, con características muy precisas. Pero, ¿qué es lo que hace esta mujer? Número 1, quiero volver a repetirte esta frase. La generosidad produce milagros. Si puedes repetir conmigo, la generosidad produce milagros. Y dice la palabra de Dios siguiendo aquí. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Aquí había una promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primer milagro, no escaseará.
Primer milagro, cuando nosotros confiamos en que dar es mejor, no habrá escasez. Y sí, específicamente lo está hablando en el ámbito material, refiriéndose a la harina, refiriéndose al aceite. Pero cuando tú y yo nos despojamos y somos generosos en nuestro tiempo, cuando somos generosos en compartir con aquellos que necesitan esperanza, que necesitan gracia de parte de Dios, entonces Dios mira nuestros corazones y suceden milagros. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Repite conmigo, muchos días. Aquí está el principio de la generosidad. A veces Dios nos prueba en fe. Dios nos mete a pruebas y a circunstancias en las que tenemos que ser probados en fe. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros recibimos la naturaleza suya. Y es entonces su Espíritu Santo que nos capacita, es su Espíritu Santo que nos ayuda a forjar un carácter cada vez más parecido al de Cristo. Y es aquí donde radica la verdadera funcionalidad de la generosidad. Tú y yo tenemos que reproducirnos cada vez más en generosidad, porque esto traerá como consecuencia el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero antes de esto, quiero decirte una frase que encontré que se me hizo bastante buena. Dice, Dios bendice cuando hay fe, cuando encaramos una prueba de integridad con fe. Esta mujer viuda, no teniendo nada, encaró con integridad, pero sobre todo con fe. Y su fe le trajo milagros. Ahora, ¿qué estás encarando tú en estos últimos días, meses, en este último tiempo? ¿Qué circunstancia has tenido que enfrentar en la que lo único que subsiste es la fe que tienes a la esperanza viva y la roca firme que es Jesús? Pero hoy déjame decirte que el que la viuda, su hijo y Elías pudieran comer no fue el único milagro que produjo la generosidad. ¿Quieres saber qué otro milagro hubo en esta historia? Dice la palabra de Dios, versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La promesa y la palabra que Dios había dado ahora era una realidad cumplida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Dios miró la intención del corazón de la viuda, no teniendo nada para poder compartir. Y Dios fue fiel para cumplir su promesa en ella. Y alcanzó también a su hijo y al mismo Elías. ¿Te das cuenta cómo un acto de fe trasciende y trastoca la vida de los que están cerca? Ahora déjame decirte que esta mujer le dijo a Elías, Jehová tu Dios. Quiere decir que ella solamente había escuchado, pero no le conocía. Y aún así, sin conocerle, escucha bien, sin conocerle, le creyó a él. ¿Qué más podemos hacer tú y yo? Que le conocemos, que le amamos, que hemos sido muestra tangible de su amor, de su misericordia y de su gracia. Porque es que a veces dudamos de dar pasos de fe. Porque es que a veces nos limitamos y lo repensamos en saber que si será la manera correcta o no.
Hoy tenemos que aprender como esta viuda a abandonarnos en pasos de fe. Versículo siguiente dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue muy grave, que no quedó en él aliento. No puede ser. Parecía que la historia iba tan bien, parecía que la historia iba marchando tan bien, y que el milagro tan grandioso de que no iba a haber escasez más en esta viuda, en la casa de esta viuda. Es entonces que enferma a su hijo y queda sin aliento. Pero que no la promesa de Dios había sido clara y precisa, pero que no la promesa de Dios había llegado de manera oportuna a su casa para bendición de ella, de su hijo y del mismo Elías. ¿Quieres saber qué va a pasar y cómo va a continuar esta historia? Versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Le está diciendo a la viuda: oye, ¿por qué has venido aquí? Me estás recordando mis pecados. Y además no solo con eso, sino que la vida de mi hijo se ha perdido. ¿Te imaginas el dolor de esta madre? Por un lado, el gozo y la felicidad de que después de no tener nada, hubo abundancia en su casa. Pero después, la vida de su hijo había terminado. Versículo 19. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Date cuenta la actitud de Elías. Yo creo que esta parte de la historia él no la conocía. Él conocía lo que Dios le había hablado y le había dicho, que fuera con la viuda y que ahí iba a encontrar provisión para él. Pero yo creo que esta parte de la historia y de la circunstancia él no la sabía. Y es así como muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas. A veces sabemos que Él nos va a llevar avantes del otro lado de la marea, que Él nos va a llevar firmes y adelante, como dice una canción. Pero a veces hay circunstancias que parece que todo, en lugar de que se estuviera acomodando, parece que todo cada vez más se está poniendo peor. Pero fíjate la actitud de Elías. Versículo 20. Claro, él sabía dónde estaba la respuesta. Él sabía dónde estaba la roca inconmovible de su salvación. Y clamando al Señor, le dijo: Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor. La clave de poder venir delante de Dios es venir con un corazón quebrantado. Él no desecha un corazón quebrantado, dice la palabra. Y clamó a Él y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. ¡Guau! ¡Qué increíble milagro! ¡Qué increíble suceso! Que después de que todo parecía que se había acabado, que la historia había culminado, Elías pone en práctica su fe. Dios escucha su clamor y su ruego, y sucede un poderoso milagro de parte de Dios. No solo el milagro de haber traído comida a esta viuda y a su hijo,
sino que Dios le regresó la vida al hijo de la viuda de Sarepta. No puedes imaginar la alegría de esta mujer que había pensado que la historia había terminado, sino que ella pudo ver con sus propios ojos que el Señor era un Dios de poder, que el Dios de Elías era un Dios de poderosos milagros y prodigios, que el Dios de Elías tenía poder no solo para añadir mucha más harina y mucho más aceite, sino que también era un Dios poderoso capaz de añadir vida a aquel que estaba muerto. Y esto es lo que Dios hizo contigo y conmigo, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él fue fiel para añadirnos vida aún en nuestra muerte. Porque Él fue fiel que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y que ahora nos ha trasladado de la muerte a una vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué increíble historia! Por eso es que Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos está diciendo: confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que aunque el caos pareciera que todo está marchando mal como en esta historia, aunque parece que todo va mal en peor, confía en el Señor y no te apoyes en tu propio parecer. Reconócelo en todos tus caminos. Y cuando dice reconócelo en todos tus caminos, quiere decir que tenemos que aprender a ser generosos en todos nuestros caminos. Cuando hablamos de generosidad, generalmente pensamos, o muchos podemos decir, ya van a hablar de dinero. Este es uno de los muchos caminos de los que habla Proverbios, el ser generosos, porque damos, no porque queramos que Él nos bendiga más, lo hacemos como en un acto de obediencia, porque Él ya nos dio. Esto es dar, porque entendemos que dar es mejor que recibir. Pero yo te decía, tenemos que aprender a ser generosos. También en nuestros tiempos tenemos que aprender a ser generosos con aquellos que necesitan conocerle a Él. Puedes escribir conmigo: dar es mejor. Y esta historia entonces, nos lleva a pensar que Dios se glorificó en medio de esta circunstancia de una manera tan increíble. Versículo siguiente: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. ¡Wow! Imagínate esta escena, imagínate este panorama. Elías diciéndole a la viuda: tu hijo vive. ¿Cómo te imaginas la cara, la emoción de esta mujer que había dado todo por perdido? Vamos a ver en qué termina esta historia. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. ¡Wow! La generosidad va a provocar los milagros del cielo para tu vida. Y no es que vamos a ser generosos porque queremos los milagros, no. Como iniciaba este tiempo, la generosidad
que debe haber en nuestros corazones es porque hemos entendido que somos nuevas criaturas en Él y que entonces es su Espíritu Santo el que nos capacita para poder forjarnos en carácter, de modo que cada vez nos podamos parecer más y más a Cristo. ¡Qué historia tan increíble! A través de la vida de Elías, la mujer pudo decir que ella reconocía que la palabra que salía de la boca de Elías era verdadera. Nuestra generosidad va a provocar que otros crean que Dios es un Dios vivo y de poder. Tu generosidad y mi generosidad provocarán que otras personas puedan saber que Dios les ama. ¿Cuántos pueden decir sí, wow, amén a través de un comentario? Y me encantaría poder ir terminando este tiempo. Pero si algo quisiera hablarte, es que uno de los más grandes ejemplos que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha rodeado como Iglesia Jesús el Salvador es a nuestro pastor. Un hombre que nunca se ha cansado de dar y de dar sin medida. Porque eso entonces me recuerda que Él sigue forjando su carácter para poderse parecer cada vez más a aquel que lo ha llamado. Estos somos. Dar es mejor. Si tú pudieras decir algo de nuestro pastor, es que él nunca se limita. Es que él nunca ha dicho no. Si hay que ir a visitar familias, él es el primero. Si hay que estar orando, él es el primero. Porque él ha entendido que dar es mejor. Porque el Espíritu Santo que mora en él lo ha capacitado y lo sigue capacitando para parecerse cada día más y más a su Señor. ¿No es esto algo digno de decir gracias, Señor? Porque nos has dado el mejor pastor que refleja tu generosidad aquí en la tierra. Aquel pastor que siempre ha estado, que se ha despojado de lo económico, de lo moral, de lo familiar muchas veces, para poder estar de pie con la iglesia. Y eso habla de que dar es mejor que recibir. ¡Wow! Y hoy no puedo irme de este lugar sin poderte hablar del más grande ejemplo en toda su plenitud. De alguien que habla y que muestra y que ha mostrado su generosidad para cada uno de nosotros. Yo sé que tú sabes de quién te hablo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes de quién te hablo?
¿Sabes de quién estoy hablando? La máxima figura de generosidad para nuestras vidas se llama Jesús. En que Él, siendo Dios, no le importó y se hizo hombre. Y dice la Biblia que siendo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, Él se entregó y dio su vida entera por ti y por mí. Sin escatimar su propia vida, Él se entregó por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué más alto, qué más grande y más majestuoso nivel de generosidad hablando Dios para nuestras vidas? Porque Él entendía que dar es mejor. Y Él no dio a medias, no dio lo que le sobraba, no dio lo que ya no le servía. Él dio su vida en excelencia, su vida llena de amor por la humanidad. Y Él pudo expresar: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, si Él fue generoso, es porque el Padre y el Hijo son uno. Y porque Él fue generoso, Dios el Padre fue generoso en mandar a su único Hijo. Jesús fue generoso en darse por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué haremos tú y yo después de esto? De saber que hemos sido acogidos en una iglesia donde uno de los más grandes lemas es dar es mejor. Donde no podemos cruzarnos de brazos ante saber que estamos creciendo, que hemos sido plantados en una iglesia donde dar es mejor. Y sabes, te decía, no vamos a ser generosos porque busquemos los milagros, no. Vamos a ser generosos porque tenemos un pastor que nos ha enseñado cómo serlo. Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos han demostrado cómo ser generosos. No sé tú, pero la verdad es que después de escuchar esto, es que nuestros corazones son retados para no conformarnos, para no limitarnos. Olvidémonos de dar aquello que está desgastado, que nos sobra o que ya no tiene un lugar en nuestra casa. No, eso es deshacernos de lo que ya no nos sirve. Generosidad es dar con excelencia. Generosidad es sembrar con amor. Y recordando siempre que si Jesús ha sido la muestra más grande de generosidad, nosotros tenemos que parecernos a Él. Nosotros tenemos que luchar para que cada día podamos seguir forjando el carácter de Cristo en nuestros corazones. ¿Te parece si hoy venimos delante de Él y le decimos: Señor, enséñanos a desprendernos no solo de lo económico, porque generosidad no solo habla de dinero. Generosidad está ligado con fe, de creer
Dios es bueno todo el tiempo y que a través de cada acto de generosidad nos estamos pareciendo cada vez más y más a Él. Porque estamos yendo de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Te parece si me acompañas a orar en esta mañana? Vamos, con un corazón honesto y un corazón que anhela más de la generosidad, que anhela ser más generoso, para que no a nosotros, sino que a su nombre sea dada la gloria. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo tu gracia, tu favor y tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra que has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado, Señor, pero gracias por tu presencia entre nosotros, que es aquello que nos motiva, es aquello que nos alienta. Pero sobre todo, Señor, gracias porque hoy has retado a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para poder parecernos más a ti. En todos nuestros caminos necesitamos reconocerte, Jesús. Y en uno de esos, Señor, tú nos invitas a ser generosos como tú lo has sido, como tú lo fuiste en la cruz del Calvario sin importar nada. Te entregaste todo por amor a nosotros. Gracias por tu precioso sacrificio, Jesús, que nos habla y nos muestra el más alto nivel de generosidad. Padre, y yo te pido que aún en los pequeños podamos, Señor, infundirles la importancia de poder, Señor, sembrar para tu reino, de sembrar para tu gloria. Señor, que nuestra cultura como iglesia sea esto: dar es mejor todos los días, porque a esto tú nos has llamado, a parecernos más a ti. Padre, yo te pido que tu palabra siga siendo la obra en cada corazón y que no solamente quede atesorada, sino que esta pueda ser puesta en práctica y que pueda traer mucho fruto y fruto en abundancia. Gracias porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra perfecta en cada vida y en cada corazón. Te amamos por todo lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti sea toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.